Buenas tardes, voy a comenzar con mi clase, que es muy importante, que es crisis hipertensiva. Ustedes saben que ahora la presión arterial debe estar manejada entre 120 y 80. 120 la sistólica y 80 la diastólica. ¿Esto de cuándo acá ha salido? Ha salido del 2017, diciembre, donde la AJA dio pautas para disminuir las cifras de presión arterial que debemos manejar. Antes, cuando yo estudiaba, la presión arterial decían que era 140/90. El que tenía más de 140 era hipertenso y el otro. Hasta el 2017 se ha manejado una cifra de 130/80. Y ahora, desde diciembre del 2017, todos tenemos que manejar una nueva cifra. Lo normal es 120/80. Entonces, la hipertensión es esencial o idiopática, significa que no sabemos la causa. Y la mayor parte de la gente, incluida yo, es la hipertensión que uno tiene, en 85 al 90%. Y entre el 5 y el 10% es hipertensión secundaria. Otra cosa, cuando vamos aumentando en edad, cuando nos hacemos más viejos, va a ir subiendo la presión arterial, especialmente la presión arterial sistólica. Entonces van a ver ustedes mucha gente mayor de 60 o 65 años que la diastólica la tiene bien, pero la sistólica sube a 160, 170 y hay que manejarla, ¿no? Ahora, ¿cuántos son crisis hipertensivas? Cuando sube la valla de esto. Y las crisis hipertensivas se subdividen en dos: en urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. Chicos, esos dos que están hablando y riéndose, por favor, atiendan, porque después se van a molestar cuando estemos en la práctica o cuando les tome examen y no sepan responder. No les cuesta nada atender un ratito, ¿sí? Hemos dicho que las emergencias y las crisis hipertensivas, usualmente la presión está por encima de 180 la sistólica y de 110 o 120 la diastólica. Bien, esto es lo que tenemos que ver ahora. Ahora es la presión sistólica 120 y la diastólica es 80. ¿Cuándo le llaman a uno que la presión está elevada? Cuando obviamente está elevada entre 120 y 129, o sea, un cachito antes de 130. Y la diastólica está todavía en menos de 80. Ahí le decimos que la presión está elevada. Pero si la persona ya tiene sostenidamente entre 130 con 139 o tienen 80, 89 de diastólica, ese ya es el estadio 1 de hipertensión. Antes el estadio 1 eran otras cifras y el estadio 2 también. En el estadio 2 vamos a tener que la presión sistólica es más de 140 y la diastólica va a ser más de 90. Antes el estadio 2 se veía con una presión más de 160. Entonces, eso por favor pongan en su disco duro cerebral para que lo manejen para siempre. Yo que ahorita estoy enseñando fisiología también, los chicos me vinieron con un mapeo, pero parecía el tiempo ñangué, y hablaban pues de las hipertensiones anteriores, y les dije, ya no es así. Tienen que estar ustedes con lo último que se trata. Entonces, cuando una persona todavía tiene la presión normal, ustedes como futuros médicos tienen que enseñarles los estilos de vida que son saludables, las comidas, el ejercicio, la baja de sal y todo eso. Esos pacientes o esas personas todavía no necesitan tratamiento. Inclusive, estas de acá, que están entre 120 y 139, 129, ellas solamente necesitan cambiar su estilo de vida. Pero ya cuando el paciente está en estos estadios, ya necesitamos añadirle algunas drogas. ¿Y cuáles son las drogas más usadas? El cuarteto así, digamos, de los magníficos es
las tiazidas, o sea, los diuréticos en general, después, los IECA, los beta bloqueadores y los canales de calcio. Esos son los magníficos. Nosotros tenemos que evaluar la presión arterial con 3 objetivos. El primero, los estilos de vida y identificar cuáles son los factores de riesgo. Ahorita los vamos a ver. Detectar causas identificables de elevación de la presión arterial que sea hipertensión secundaria. Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron M1 en reumatología, ¿cuándo tenían hipertensión sus pacientes? ¿Lupus? ¿Sí? ¿La PAM, se acuerdan? Sí. Poliarteritis nodosa. ¿El PAM también? ¿Qué otra cosa más? ¿La enfermedad Takayasu? ¿Sí? Y así hay una serie de enfermedades. Por ejemplo, los que tienen hipertiroidismo, también, ¿no? Los que tienen feocromocitoma hacen emergencias hipertensivas. Los que tienen crisis adrenales, también. Y esas son secundarias, porque la enfermedad está en otro órgano. Por ejemplo, los que tienen un riñón poliquístico también suben la presión, hacen crisis hipertensivas. Tenemos entonces que evaluar la presencia o ausencia de daño en órganos diana. Los órganos diana o blanco son 5 nada más. Y ahorita los vamos a ver. Pero vamos a hablar primero de algo que ustedes sí conocen, de los signos y síntomas de hipertensión arterial. ¿Quién no? Ustedes deben haber visto pacientes cuando tenían sus historias de N1 o cuando estaban en semiología que les decía que tenían cefalea, ¿no? Vértigo, disnea, zumbido en los oídos o tinnitus, que veían como puntitos negros o mosquitas volando, de repente veían como centellas. Todos esos son síntomas de la hipertensión arterial. Pero generalmente la hipertensión arterial pasa silenciosa, chicos, y muchas veces al mejor cazador se le va la paloma y no dan, ¿no? En cuanto otros signos que puede tener el paciente, el estado de conciencia, puede estar obnubilado y el paciente tiene encefalopatía, puede hacer una hemiparesia o una hemiplegia, puede hacer síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que necesitan levantarse en la noche porque no pueden respirar, se sientan, abren la ventana y comienzan recién ahí a respirar porque sienten que no va más, ¿no? El embarazo. Ustedes, chicas que van a ser madres, no tan lejanamente, en un futuro cercano, diría yo, como Star Wars, ahí van a tener que cuidarse mucho, de no incrementar mucho de peso, de no tener edemas y de manejar una buena presión arterial para no hacer preeclampsia y menos para convulsionar y hacer eclampsia. O sea, todo eso hay que ver. ¿Y qué antecedentes le vamos a preguntar a la persona? ¿Hace cuánto tiempo que es hipertenso? ¿Usted sigue las normas que le ha dejado su doctora o doctor? O sea, usted tiene que tomar, por ejemplo, captopril 25 miligramos mañana, tarde y noche. ¿Y qué te dice el paciente? No tomo, porque ya me siento bien. Solamente cuando me siento mal es que tomo. ¿Ya? Entonces, eso es un paciente que tiene una mala adherencia a su médico. Y eso deben tratar de extinguirlo, porque necesitamos que el paciente se nos pegue como chicle para que nos haga caso, porque si no, le va a ir mal, ¿no? Hay fármacos que elevan también la presión arterial, como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Corticoides, hay mucha gente que necesita corticoides por problemas, por ejemplo, de POC, o qué otro problema podría tener, hematológico, y que pudiera ser hipertensión porque usa corticoides. ¿Se acuerdan? Vayan pensando. Y por último, los que usan drogas, los que usan coca, incluso chicos los que usan anfetaminas. Esta ya no es la época de las anfetaminas, pero cuando yo era estudiante de medicina en San Marcos, sí era la época de anfetaminas y también era la época de la marihuana. Entonces, muchos de los estudiantes, cuando tenían examen, se tomaban el día anterior o 2 días anteriores anfetaminas y no paraban de estudiar, no dormían. Esa era su vida, ¿no? Muchos hemos pasado por anfetamina. Bueno, pero por la otra cosa, no. Ya.
un diagnóstico. Primero tenemos que hacer la anamnesis, ¿no? Señor, ¿cuántas crisis hipertensivas usted ha tenido antes de venir al hospital? El incumplimiento terapéutico que les decía, los fármacos actuales que está tomando, de repente está tomando drogas adrenérgicas, incluso esas que se usan cuando uno tiene resfriado, sinusitis, que son inhalatorias y que aprietas acá y sale el spray, esas también son drogas que te suben la presión arterial. Bien, y el diagnóstico es clínico. Mis chicos de fisiología que estábamos viendo cardio, el otro día me dicen, el diagnóstico es de laboratorio y se hace esto y lo otro. Casi los apano. Le dije, no, primero va a la clínica. El diagnóstico de hipertensión arterial es clínico, chicos. ¿Y cómo se hace? Tomando con, ¿cómo se llama el aparatito este? El tensiómetro y con el estetoscopio, no meterlo por debajo, sino tomarlo en varias posiciones. El paciente echado, el paciente sentado y si gustan también el paciente parado, para ver si hay hipotensión ortostática. Bien, entonces el examen físico es sumamente importante, tenemos el tensiómetro, el estetoscopio y por lo menos tiene que haber dos tomas de presión arterial que estén altas. Y por ejemplo, en la enfermedad Takayasu, yo he tenido un paciente largo tiempo con eso, ya no le podía tomar la presión en los brazos, tenía que tomarla en las piernas, porque ya no tenía presión en los brazos. Acá, así como examinamos bien el corazón, tenemos que ver si hay soplos, si hay galope, si hay tercer ruido, si hay cuarto ruido. Y en los pulmones tenemos que evaluar si tiene crepitantes o subcrepitantes. ¿Por qué? Porque eso nos diría que el paciente se está encharcando y está yendo a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, palparle la glándula tiroides también, a ver si está agrandada, mirarlo bien, a ver si no tiene los ojos saltones, si no tiene bocio. En el examen del abdomen, tienen que palpar bien el abdomen, a ver si hay alguna tumoración. Eso se ve más bien en los chiquitos. Esa tumoración, a ver los de pediatría, chicos. Vidarte, le pregunto, ¿qué tienen los chiquitos? Que tú les palpas y el riñoncito está grandote, crecidísimo, y el bebito tiene hipertensión. ¿Cómo se llama eso? Es el nefroblastoma. Y en los chiquitines va con eso, ¿ya? Entonces hay que palparle bien y también escuchar si hay pulsación de la aorta. Obviamente hay que tocar bien. Ahora, cuando el paciente es gordito es un poco más difícil. Si es flaquito, como muchos de ustedes, ahí se pueden ir hasta la columna, ¿verdad? Bien, buscar edemas en miembros inferiores, calcular el índice de masa corporal o medir la cintura del paciente. Yo no voy a decir a quienes no les voy a medir la cintura, porque estoy segura que van a pasar de 102 si son hombres. Y si son mujeres van a pasar de 89, ¿no? Pero las chicas son, sí, no, estoy engordando, ya no quiero comer, dejo el chocolate, ya, me vuelvo light. Y muchas veces son tan light que se pasan a la anemia. La exploración neurológica completa, absolutamente completa. Todos los pares craneales, ¿no? Y toda la función motora y toda la función sensitiva, igualmente. Y por último, chicos, el fondo de ojo. Con el fondo de ojo, si ustedes tienen su oftalmoscopio y lo llevan a su hospital, pero ténganlo en su bolsillo, porque en los hospitales se pierden tensiómetros, se pierden con mayor razón estetoscopios, especialmente si son Littmann, y se pierden los oftalmoscopios y después ya no los van a encontrar. Así que cuidado. Bien, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio que tenemos que hacer? El hemograma, de todas maneras, y en particular para descartar que hay una anemia microangiopática, tenemos que hacer la química sanguínea básica, que siempre le digo a mis alumnos: glucosa, urea, creatinina, si pueden ácido úrico, si es posible hacer los lípidos, o sea, un lipidograma,
una función hepática. Los marcadores de daño tisular cardíaco. Si el paciente está hipertenso y además me dice que tiene un dolor precordial opresivo, ¿qué voy a pensar? Está haciendo un infarto o por lo menos una angina. Le pido troponinas, ¿no? Y se cae en bebé. O bueno, ya veremos qué más le hacemos. Obvio que tienen que hacer un electrocardiograma, el de 12 derivaciones. O sea, 12 derivaciones es el que tiene D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y B1, B2, B3, B4, B5 y B6. O sea, ese es el electrocardiograma que hacemos y que les vamos a enseñar a hacer en las prácticas, porque para eso el doctor Román me compró un electro que yo le pedí y me compró también un monitor porque yo le pedí. Más bien hace algún tiempo que no me compran nada. Una cosa que tiene que haber es radiografía de tórax postero anterior, de todas maneras, ¿no? Una ecografía abdominal para descartar feocromocitoma, hiperaldosteronismo primario o sospecha de que la hipertensión sea de origen vasculorenal. Y una tomografía computarizada y por último una angiografía digital si es que se necesitara. Entonces, no se olviden de todo lo que tenemos que pedir, chicos. Ahí están las figuritas para que sea más simpático de aprender. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? En primer lugar, la hipertensión. Después, el consumo de productos de tabaco. Aquellos chicos o chicas que fuman demasiado, no es bueno. Los que tienen dislipidemia, o sea que tienen el HDL bajo y el LDL alto. Los que tienen diabetes mellitus. Ojo con todos los gorditos, porque más tarde o más temprano van a terminar en síndrome metabólico y van a terminar en diabetes mellitus. Así es, lamentablemente. También hay que mirar la microalbuminuria. Si es que tienes una tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Y la edad. Acá sí felizmente nos ganan los hombres. Mayores de 55 años hacen más hipertensión los hombres. Y nosotras, las mujeres, cuando somos viejitas como yo, mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque ya no tenemos estrógenos que nos protejan. Entonces ahí estamos a la par que los hombres. Y los órganos diana, que los vamos a ver luego, son el corazón, el cerebro, la retina, después el riñón y por último la enfermedad arterial periférica. Esto es para recordarles. Esto lo jalé de uno de mis alumnos de fisiología. Hay algunas cosas también bonitas por ahí. ¿Qué es el gasto cardíaco, chicos? El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca medido en un minuto, ¿no? Entonces, esto es el gasto cardíaco. Y la resistencia vascular periférica es la oposición que hacen los vasos arteriales a que pase la sangre por ahí, ¿no? Y depende esto del calibre de los vasos y si está muy espesa la sangre o está bastante líquida la sangre. Entonces, la tensión arterial es producto de estas dos cosas, ¿no? Del gasto cardíaco por la resistencia periférica. Esta también es otra que me gustó de mis alumnitos y me la jalé. Son factores de riesgo. Algunos no los podemos cambiar. Por ejemplo, la genética que tenemos. Sí, pues, ¿qué tal si yo les digo que mis genes tienen entre ellos hipertensión arterial, diabetes mellitus, síndrome coronario agudo, varios infartos cerebrales y cardíacos también? Entonces dicen, chispas, ¿no? Está premiada. O sea, eso no lo puedo cambiar. Tampoco puedo cambiar la edad que tengo. Y tampoco puedo cambiar la raza. Felizmente no nací punta quinta, ¿no? O sea, no nací putaquita. Sino los afroamericanos son los que tienen más hipertensión arterial y ustedes lo saben, ¿no? Justamente por su raza. Pero sí hay cosas que podemos cambiar y podríamos cambiarlas desde ahora, ¿no? En lugar de estar tiraditos mirando la tele, ¿no? O estar en la computadora horas de horas, podríamos hacer algo de actividad. En la mala dieta, por ejemplo, ¿a quién no le gustan los chocolates? ¿O a quién no le gustan los pastelitos?
Yo creo que a las mujeres más nos gustan los pastelitos y los chocolates que los hombres. Pero eso también tendríamos que manejarlo. Ahora vienen ya los octógonos, ¿no? Donde te dicen rico en grasas saturadas, rico en sodio o rico en tal cosa. Entonces, es como hacerte un recuerdo. Tú vas a comprar y lo miro. Sí, no, mejor no. Sobrepeso y obesidad. El fumar, las píldoras anticonceptivas. Ahí están las chicas, ¿no? Obviamente todavía a esta edad no quieren tener bebés porque ha habido alumnas que han tenido bebitas, pero es bien difícil poder seguir la carrera de medicina porque es muy, muy difícil con una criaturita que tienes que cuidar y especialmente cuando estás sola. Porque el que te hizo el bebé te dijo, chao, bye, no bebé. Esta es la regulación hormonal. Es para recordarles el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como es bastante largo, se los dejo para que ustedes lo lean despacito, ¿no? Pero tienen que recordar que los órganos también son muy importantes, como el hígado que va a producir el angiotensina, 1, los pulmoncitos, el 2, van a venir acá a la corteza suprarrenal. Esta va a liberar más la angiotensina y la presión va a subir, ¿no? También interviene la HDA, que es la hormona antidiurética. Esto es algo que vieron una serie de médicos así muy especiales europeos y dijeron que hay que modificar los estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, el primero, reducir el peso corporal. ¿Cuánto es lo ideal? El índice de masa corporal tiene que estar en 18.5 hasta 25, kilogramos por metro cuadrado. Pero muchos de nosotros nos pasamos de eso, ¿no? La otra cosa, adoptar una dieta tipo DASH. ¿Cuál es la dieta DASH? Es la dieta mediterránea, que te dice que comas muchas frutas, muchas verduras, inclusive frutos secos, arándanos y todo lo que quieras, ¿no? Y que tomes lácteos, pero sin crema, ¿no? Para bajar las grasas saturadas. Y con eso tú puedes bajar la presión de 8 a 14 milímetros de mercurio, si haces esa dieta. Después, reducir el consumo de sal. Acá los peruanos comemos delicioso, es bien rico. Varios hombres saben cocinar, estoy segura. Y las chicas, lo doy por descontado, ¿no es cierto? Algo sabrán hacer, aunque sea arrochado. Pero sí, ¿sí? Y otras cositas más, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de nosotros llevamos el salero a la mesa y nos echamos más? A la sopa o a la palta o al huevo. Porque nos gusta, pues. Nosotros somos de buen comer. Y bueno, culpa de Gastón y de todos estos chefs es que nos gusta la comida bien rica, ¿no? Después, la actividad física. Si pudiéramos todos los días caminar entre 20 y 30 minutos, sería fabuloso. Porque con eso también podríamos bajar la presión arterial. Esto va para los chicos. Los sábados, que juegan su pichanguita, ¿no? Que juegan su pulpito o esas cosas. ¿Y cómo terminan? Cervezas van, cervezas vienen, ¿no? Y estoy hablando de cervezas que tienen bajo punto de alcohol. Pero ya vamos a los otros señores, por ejemplo mi suegro, era viejito y todo, pero se iba a jugar al círculo militar, porque él era un militar retirado, tenía su grupo de amigos, eran 4. Entonces, ¿cómo le decían? Bueno, algo así. No eran los 4 evangelistas, sino era el Antiguo Testamento, más o menos así le decían a los 4 viejitos. Jugaban tenis, una maravilla, se sacaban la mugre, y después terminaban tomando trago. Y ya no era cerveza, esto era otra cosa, ¿no? Era ron, whisky, otras cosas muchísimo más alcohólicas, ni siquiera vino. Entonces, esto va para los chicos, reducir el consumo de alcohol, vale decir cerveza. Y para las chicas, reducir a una cosa segura, los coctelitos y esas cosas ricas que nos gustan, ¿no? Como la piña colada, el daiquiri, esas cositas. ¿No toman? No puedo creer. Ya. Esta es una pirámide donde acá los vegetales y las frutas, verduras deberían estar muy bien.
aquí los granos, aquí las cosas descremadas, ¿no? Y al último, arriba, deben estar los dulces, los panes y todo ello. Bien, no les voy a hablar, pero ustedes lo van a leer bien, cuáles son los medicamentos que tenemos normalmente para manejar la presión. Tenemos el grupo de las tiacidas, y de las tiacidas están la hidroclorotiazida y también está la furosemida, que es un diurético de ácido. Dentro de los bloqueadores beta tenemos acá encima el atenolol, el propanolol, y los que tienen alfa y beta, acá en Lima tenemos el labetalol, que es endovenoso. Los inhibidores ECA, captopril, enalapril, que es lo que tenemos. Los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, eso sí tenemos, los sartán, valsartán. Y los antagonistas de los canales de calcio, el nifedipino, ¿no?, que antes se llamaba Dalat, el verapamilo, que también es endovenoso, el diltiazem, que es vía oral. Y ustedes me van a hacer el favor de leer cuáles son sus efectos adversos, porque me encanta poner esta pregunta y decirles, miren, tienen que ligar esto con los efectos adversos, ¿ya? Así que se los dejo de tarea, chicos. Bien, acá los mismos que les mostré hace rato que hablaban de la dieta especial y todo eso, estos especialistas, cardiólogos, ellos dijeron que estas eran los fármacos recomendados para estas enfermedades, ¿no? Pero para prevenir la enfermedad renal hay dos, los IECA y los ARA2, pero no se deben dar juntos, IECA y ARA2, especialmente para los diabéticos, para prevenir que vayan a la nefropatía diabética y terminen en insuficiencia renal crónica terminal y terminen en ¿dónde? En diálisis 3 veces a la semana. Entonces, están viendo ahí. La cardiopatía isquémica. El órgano diana, que es el corazón, que está afectado, lo más frecuente es que haga cardiopatía isquémica. Y esto lo vamos a ver cuando hagamos la clase que yo también voy a hacer de síndrome coronario agudo. ¿Y cómo termina un corazón haciendo esto? Porque el corazón se vuelve ineficaz, se vuelve rígido, gordo y no sirve para nada, o sirve para muy poco. Por ejemplo, esta es una emergencia hipertensiva. A partir de la próxima semana vamos a recordarles algo que ya olvidaron seguramente, leer electrocardiogramas. Y esto es, pues, un infarto, ¿no es cierto? ¿Ven? ¿Dónde está la elevación del ST? Básicamente en D2, D3 y ABF. ¿No? Cara inferior, ¿no? Y también tiene su depresión recíproca, porque así son. Pero lo que ustedes tienen que buscar como lesión aguda es la elevación del ST. La hipertrofia ventricular izquierda es algo que va a llevar a la larga el ser hipertenso. ¿Y cómo vemos esta hipertrofia? Este es un corazón normal y miren cómo se han engrosado las paredes de los ventrículos y miren qué poca luz dejan. Entonces, es lo que les decía, el corazón se vuelve grande, gordito y ineficaz. Entonces, ¿cómo vamos a ver la hipertrofia ventricular izquierda? Vamos a mirar cómo están las heces, que van a estar bien profundas, en B1, B2. ¿Y cómo van a estar las T's? Las T's van a estar altísimas en B5, B6. Tú sumas las heces profundas más las R's altas, y es más de 35, es el índice de Sokolov-Lyon. Eso también es pregunta, así que recuérdenlo, porque es muy, muy importante. La insuficiencia cardíaca. Hemos dicho que tenemos que bajar la presión a lo óptimo, ¿no? Lo óptimo es 120,80. Pero si el paciente está manejando unas presiones muy altas, por lo menos tenemos que bajarlo a prehipertensión, o sea, 130,80.
Y estas son las recomendaciones para el tratamiento de la hipertensión en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección. En insuficiencia cardíaca, especialmente si hacen crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, ¿qué les vamos a dar? Nitratos, nitroglicerina, es el medicamento de elección. Este es un edema agudo pulmón, ¿sí lo ven, no, chicos? Entonces, les estoy trayendo lo que vemos como lesión en órganos diana. La enfermedad cerebrovascular. Cuando una persona tiene un infarto cerebral agudo, o tiene una hemorragia cerebral, o una hemorragia subaracnoidea, no es beneficioso bajarle demasiado bruscamente la presión arterial, porque va a ser el rebote. Entonces, estos pacientes se les debe bajar más o menos a una PAM de 140 a 160. No debes bajarla demasiado. PAM de presión arterial media. En la práctica, les vamos a preguntar cómo se obtiene, ¿no es cierto? Sistólica más diastólica por 2 veces entre 3. Esta es una emergencia hipertensiva. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Ven todo esto negro? Esto es isquémico. Pero ven ustedes esto muy blanco, casi la densidad del hueso, eso es hemorrágico. Pero cualquiera de los dos significa emergencia hipertensiva. Estas son las recomendaciones que están desde el 2017 para los pacientes que tienen un ACV isquémico. Ustedes saben que ahora, gracias a Dios, cuando uno llega dentro de las primeras horas y llegas a un hospital grande como el Almenara o el Rebagliati o el Saogal, dices código ictus y eso significa que estás llamando al neurólogo. Lo van a llamar de donde sea. ¿Para qué? Para que te haga una fibrinolisis y para que disuelva el coágulo, especialmente en los infartos, ¿no es cierto? Porque las hemorragias no te va a disolver, va a aumentar. Entonces, felizmente ya existe eso, pero hay que saberlo y hay que hacerlo. Para prevención secundaria, también se los dejo de tarea para que lo lean bien despacito.